Te ves al revés. Ujú. Aquí estamos. Ujú. Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí transmitiendo este día. Bienvenidos todos, si es que hay alguien por ahí, si no, pues aquí estamos de todos modos. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Hoy tendremos nuestro estudio, el capítulo 2, el Evangelio de Marcos. Antes de pasar a nuestro estudio, vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, Señor, Padre nuestro, Dios eterno, Padre de misericordia, vamos a ti, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos ayude, Señor, a aprender tu palabra, nos dé sabiduría, Señor, para comprenderla, y que sea, Señor, de bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a, a comenzar nuestro estudio. El libro que estamos estudiando ahora se llama En ti confiaré. Este libro nos llevará por todo el Nuevo Testamento, libro por libro, por todo el Nuevo Testamento, y nos detendremos a estudiar, a observar así detenidamente algunos puntos muy importantes, relevantes, que cada uno de los autores de este libro nos resalta ciertas cosas en cada libro para que nosotros vayamos aprendiendo más de nuestro Señor. En este caso, los autores son varios, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir viendo la fidelidad de Dios a través del Nuevo Testamento. Y cada día iremos conociéndole un poco más. Y algo es seguro, que entre más le conocemos, más le amaremos y más estaremos dispuestos a confiar en Él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. En este libro que encontramos al inicio en este libro que es el Evangelio de Marcos, vamos a ver primero esto que dice en Marcos 1, 14 y 15. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Aquí aparece por primera vez esta hermosa palabra, Evangelio. El rey se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, la promesa se ha cumplido en la persona de Cristo. Por la gracia de Dios, nosotros hemos creído este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Y como evangélicos, que somos personas que hemos creído en el evangelio, debemos tener dos convicciones no negociables, o sea que las tenemos que tener, las debemos de tener, que son: uno, la fidelidad y autoridad de las escrituras, como palabra de Dios revelada. Y dos, el Evangelio es el único camino para la salvación del pecado y del juicio,
por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, si nosotros nos decimos creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, si nos autonombramos como cristianos evangélicos, tenemos que tener muy estas dos convicciones presentes, firmes y fuertes en nuestra vida. Les voy a repetir. Uno, la fidelidad y autoridad de las Escrituras como palabra de Dios revelada. Y dos, el Evangelio como el único camino para la salvación del pecado y del juicio, por gracia, mediante nuestro Señor Jesucristo. A la luz de estos dos principios, de estas dos convicciones que tenemos, vamos a ir estudiando estos libros del Nuevo Testamento. Y como ya les dije, hoy nos toca el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Dice así, el, lo que nos quiere resaltar el autor de este estudio es Marcos 11:22, que dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Estas palabras Jesús las dice enmarcadas en el contexto de la maldición a la higuera. Este pasaje se encuentra en Marcos 11:22. Vamos a Marcos 11. Sí, vamos a buscar este pasaje muy cortito. Solo es un versículo. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro se acordó. Acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Esto sucedió porque el día anterior habían pasado por el mismo lugar y dice la Biblia que Jesús había tenido hambre. En el capítulo 11, en el versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera esta sentencia: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Jesús pronunció esta sentencia un día. Y al día siguiente pasaron otra vez por ahí y la higuera se había secado. Entonces ellos se sorprendieron. Bueno, ¿esto qué significa? Que esas palabras que Jesús pronunció hacia la higuera causaron que ésta se secara. Dice que hasta las raíces, de un día para otro. Y se sorprendieron. Se sorprendieron los discípulos de que haya sucedido esto. Entonces Jesús les dice esas palabras: tened fe en Dios. Y después continúa con una frase diciéndoles, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga les será hecho. Tengan fe en Dios y cosas maravillosas, grandes, pueden suceder. Bueno, vamos a continuar. Esto sucedió entonces, ¿verdad? Con esta higuera.
Dice aquí, la cuestión de fe es de suma importancia en los evangelios y Marcos no es la excepción. Muchos podrían identificarse con Pedro. Podríamos, ¿verdad? Identificarnos con Pedro porque se sorprendió de lo que había sucedido con la higuera o con el hombre que exclamó, creo, ayuda mi incredulidad. Eso viene en Marcos 9:24. En ocasiones estamos en esa situación, ¿verdad? Que no lo sentimos con mucha fe, pero la fe también es un don, es un regalo de Dios. Podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras en medio de una situación adversa, en una situación difícil? Intelectualmente, sabes que lo correcto es ir delante de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que lo que debemos hacer es ir de inmediato a los pies de Cristo y, y pedir auxilio ahí, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Primero buscamos solucionar las cosas con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos. Pero es el primer lugar donde tenemos que ir a los pies de Cristo. A través dice, en ocasiones es difícil evitar que tus propios pensamientos te ahoguen en la ansiedad o en la incredulidad. Sin embargo, en las escrituras encontramos suficientes herramientas para que podamos responder con fe, incluso cuando estemos pasando por situaciones muy difíciles. Aquí hay 3 razones que se observan en este libro de Marcos por las cuales nosotros podemos poner nuestra fe en Dios. Estas 3 razones tienen que ver con la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo. En este Evangelio de Marcos encontramos varias evidencias de la autoridad de Jesús. La primera vez que vemos indicio de esta autoridad es al inicio de su ministerio, en Marcos 1:22, donde dice, entraron en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando la gente estaba ahí escuchando las palabras de Jesús, era alguien con autoridad. Su presencia y ponía esta autoridad, hablaba. Nos podemos imaginar la escena, él ahí sentado, rodeado de gente y la gente admirada, escuchando sus palabras, interactuando con él, tal vez haciéndole preguntas, cuestionándolo, y él hablaba con autoridad, así nos lo menciona este versículo. Y aquí muy al inicio de su ministerio, él enseñaba en las sinagogas. Vemos en este mismo pasaje donde se menciona su autoridad para enseñar las escrituras, dice que ahí mismo, dice, en el versículo 23 dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces. Este hombre con este espíritu inmundo era diferente a otros hombres con espíritus inmundos que hemos visto en otros pasajes donde uno que andaba por ahí desnudo, otro que se retorcía. Este hombre estaba en la sinagoga, qué curioso, estaba con un espíritu inmundo y estaba en la sinagoga y daba voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Habló con autoridad a ese espíritu inmundo
Y el espíritu inmundo dice aquí que le sacudió con violencia, pegó un gran grito y salió de él. Obedeció, reconoció esta autoridad de Jesús sobre él, que era un espíritu inmundo. Aquí vemos, también nos hace referencia en nuestro estudio a cuando Jesús tiene este encuentro con Satanás en el desierto, cuando él es tentado por Satanás y también manifiesta su autoridad sobre él. El poder de Jesús sobre Satanás se hace evidente cuando con un solo mandato de Jesús expulsa ese demonio. La respuesta de los testigos a este evento era de esperarse, se asombraron y se admiraron de eso. Al ver esta autoridad de Jesús sobre los demonios, podemos confiar que estamos seguros en la mano de Dios. Aunque pasáramos por terribles adversidades, ¿verdad? Como le sucedió a Job, todo sucede bajo el plan de Dios. Pon tu fe en aquel que ha triunfado sobre todos sus rivales. Deposita tu confianza en aquel que es fuerte. Ten fe en él. También vemos más adelante a Jesús con autoridad aún sobre la naturaleza. Entonces, hay que reconocer, hay que tener esta autoridad, reconocer que esta autoridad de Jesús sobre, aquí vimos, al exponer la palabra, sobre los poderes de las tinieblas, y más adelante se narra autoridad de Jesús aún sobre los vientos, sobre el mar. Entonces, si nuestra ansiedad, si nuestro temor es hacia cosas como estas, poderes de las tinieblas, podemos confiar que Él tiene poder, autoridad sobre estas cosas. El segundo punto es el poder de Jesús. Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Inmediatamente después del endemoniado, Jesús sana a la suegra de Pedro, Marcos 1:31, a muchos que tenían muchas enfermedades, eso dice en Marcos 1:34. También sana a un leproso. Vamos a dar lectura en Marcos 1:45, donde se narra este leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. La lepra es una enfermedad horrible y este hombre reconoce que si Jesús quiere, que si él no pone en duda que él pueda, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que puedes, pero ¿quieres limpiarme? Y así vemos muchas clases de enfermedades. Y aun si tuviésemos alguna enfermedad que no viene aquí en la Biblia, Jesús tiene poder sobre esa enfermedad. Él tiene poder sobre toda enfermedad. También habla de que sana a un sordo, a un tartamudo, a un ciego. Esto habla de que Jesús tiene absoluta autoridad incluso sobre las enfermedades, como les decía, aunque no vengan enfermos de eso aquí en la Biblia, el cáncer, muchas cosas, ¿verdad? Tan feas, enfermedades a veces tan extrañas que hay. Por supuesto que no quiere decir que siempre que nos enfermemos, nosotros o alguien que amemos, vamos a sanar.
Hay creyentes fieles que padecen enfermedades crónicas o incluso mueren debido a una enfermedad. Dios en su soberanía puede permitir que te enfermes y que glorifiques a Dios por medio de tu sufrimiento. Pablo claramente habló de sus sufrimientos en 2 de Corintios 11, 23, 29. Sin embargo, incluso con todas esas adversidades, el apóstol escribe: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios 12:10. De la misma manera, por la gracia de Jesucristo, tú puedes poner tu fe en el Dios que está en control de todo, incluso de tus necesidades físicas. Entonces, puedes tener un problema de salud, no tengas temor, Él está en control. Ahora que tenemos ansiedad por este nuevo virus y que nos preocupa, nos da angustia a contagiarnos, no debemos temer. Él está en control. Y si me contagio y me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Pues dice la Biblia, sea que viva o sea que muera, soy de Él. Él está en control. Así que podemos echar fuera la ansiedad y la angustia y dar la bienvenida a la confianza en Él, a la fe en Él, como nos dice aquí, palabras del mismo Señor Jesús: tengan fe en Dios. Vamos a ver, el tercer punto es la deidad de Jesús. Tercero, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. En el capítulo 2 de Marcos se cuenta la historia de unos amigos que llevan a un paralítico para ser sanado, ¿verdad? Vamos a buscar este pasaje. Está aquí enseguida en San Marcos, capítulo 2, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. En este evangelio en particular he encontrado eso que dice que Jesús cuando inició su ministerio, como que su residencia estaba en Capernaum. Cuando ellos van a Capernaum, se dice que Él está en casa. Jesús está en casa. En esta casa en particular donde estaba en este momento, empezó a llenarse de gente. La gente se amontonó de tal manera que dice que ya no cabía nadie más. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vienen 4 personas, 4 hombres, cargando un amigo, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces, pues estaba la gente hasta la puerta, no podían pasar por la puerta. La gente estaba amontonada de tal manera que no les permitían pasar. De alguna manera se las ingeniaron para subirse al techo y llevarse consigo al amigo que llevaban en supongo era una especie de camilla, para que lo pudieran subir al techo, imagínense. Y se les ocurrió quitar una parte del techo. Entonces yo creo que eso no fue algo sencillo ni tan rápido. Tuvieron que hacer algo de ruido, golpear, quitar algunas tejas, hacer un agujero en el techo. Seguramente el dueño de la casa debe haber dicho: y bueno, ¿y estos qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué hay tanto ruido? Y caían algunas piedras y escombros mientras hacían este trabajo de descubrir un pedazo del techo.
para poder bajar allí a su amigo y ponerlo delante de Jesús. Así que imaginémonos esta escena, está Jesús rodeado de gente, mucha gente ahí queriendo escucharlo, y estos amigos haciendo ruido ahí, tirando piedras, no tirando piedras, quitando las tejas del techo para poder bajar a este hombre. Y luego él allí observando tal vez la escena, qué va a pasar por ahí o qué está sucediendo. Y llegan allí dos amigos con con este hombre que nos refiere la Biblia, paralítico. Entonces, dice, Marcos cuenta la historia de unos amigos que llevaban a un paralítico para ser sanado por Jesucristo. Cuando el hombre baja por el techo, Jesús lo mira y pronuncia, Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso dice en Marcos 2:15. Al escuchar esto, los religiosos de la época lo acusaron de blasfemo en sus pensamientos. Así que, para demostrar su autoridad, no solamente sobre la enfermedad, sino también para perdonar pecados, Jesucristo sana al paralítico y dice para que todos oigan, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí podemos ver algo maravilloso, ¿verdad? Algo maravilloso, porque este hombre no solo recibió la sanidad, recibió dos milagros, el milagro de la sanidad y el milagro de la salvación. Porque cuando tuvo esta escena delante, ese hombre que bajaron del techo y cuando Jesús lo tuvo enfrente, dice aquí que vio la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, fe de los amigos que lo llevaron, que a toda costa querían ponerlo frente a Jesús. La fe del hombre que estaba en su lecho, que seguramente él le insistió, no, no, ya me trajeron hasta aquí, ahora no me voy hasta que Jesús me vea, hasta que Jesús pueda verme, porque yo sé que Él me puede sanar. Estos 5 hombres tenían fe en que Jesús podía sanarlo y por eso hicieron hasta lo imposible, hasta que lo lograron, ponerlo ahí delante de Jesús. Entonces este hombre fue recompensada su fe con estos dos milagros, la sanidad y la salvación. Eh, a veces buscamos solamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, porque queremos las bendiciones. Lo seguimos a Él o lo buscamos a Él porque queremos sus bendiciones, queremos los beneficios. Seguramente algunos de todos los enfermos que Jesús sanó recibieron la salud, la sanación, si así se dice, sanidad, recibieron la sanidad, pero no recibieron la salvación porque no había esa fe salvadora en ellos. Y pues murieron sin Cristo, pero no fue el caso de este hombre. Dice que cuando Jesús lo vio, en el versículo 5 del capítulo 2 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al decir él estas palabras, pues los que estaban por ahí se escandalizaron de estas palabras. Dice la palabra de Dios que no dijeron nada, pero se turbaron en su corazón estas palabras de Jesús hacia este hombre paralítico. Les causaron una confusión. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo se atreve a decir esto? Y dice aquí que lo trataron de blasfemo. ¿Quién es este que se atreve a decir esas palabras? Solo Dios puede
perdonar pecados. Y tú estás diciendo esto, ¿verdad? Jesús sabía lo que estaban pensando y él mismo trae a colación este asunto y les dice en San Marcos 2:7, no, 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, se puso algo aquí, mm, les dijo, ¿por qué cavilan de esta manera dentro de sí mismos? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Al decir esto, Jesús los metió en un verdadero problema a los que estaban ahí pensando que él era un blasfemo. Los metió en un verdadero problema. ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos cosas era fácil. Ni, ni levantar al paralítico de ese lecho, ni tampoco perdonar pecados. Solo Dios podía hacer algo así. Y entonces él, conociendo estos pensamientos que maquinaban ah, contra él, dice, ¿qué es más fácil? Pues la verdad es que ninguna de las dos cosas era fácil. Nadie podía haberlo hecho. Solo él podía haber dado esas palabras, tanto la de levántate o la de tus pecados te son perdonados. Así que, pues puso ahí, dice aquí que eran escribas, los que estaban ahí, los metió en un gran problema porque se quedaron sin palabras. Él es el único que podía haber dicho las dos cosas o una de las dos cosas. Solo él podía hacer esto. Así que nosotros pensemos ahora, buscamos a nuestro Señor Jesús, lo buscamos a Él. Buscamos seguirlo porque le amamos, porque le queremos conocer, porque o solo porque buscamos las bendiciones o los beneficios que podemos decir, ay, es que pues como que a los cristianos les va bien, y entonces quiero que me vaya bien y entonces voy a seguir a Jesús, a ver, ¿qué recibo de él? Incluso los discípulos tuvieron esta actitud, bueno, nosotros te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Nosotros sabemos perfectamente que recibimos salvación, como los decía en los convicciones que debemos de tener. Recibimos salvación de nuestro pecado, nos libra del juicio eterno, porque cuando lleguemos delante de Él, no vamos a dar una larga lista de lo que hayamos hecho. Todo eso no es basura, no sirve. Vemos en el juicio de las naciones que dice, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos eso. No, nosotros vamos a llegar delante del Señor. ¿Qué vamos a decir? No hice nada, pero Cristo pagó. Cristo pagó mi salvación. Cristo pagó mi rescate. Ya no hay juicio, condenación. Cristo pagó mi deuda. Cristo pagó mi rescate. Entonces, eso es lo que nos da el perdón de pecados, ¿verdad? Dice aquí, la deidad de Jesús. Vamos a hacer un pequeño resumen. El primer punto fue la autoridad de Jesús, autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Autoridad de Jesús, ¿verdad? Poder de Jesús sobre toda enfermedad. Y el tercero es la deidad de Jesús. Estos escribas ahí presentes sabían que solo Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces, al decirles, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre,
tus pecados son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda, pues de verdad que les hizo un torbellino ahí en sus mentes, porque solo podía ser Dios mismo, Dios mismo, o solo había dos, o Dios o un charlatán, como podemos decir. Pero este milagro que hizo Jesús fue evidente a todos los que estaban ahí. Vieron a este hombre levantarse después de estar en su lecho, eh, dice aquí, y anda, ¿verdad? Se fue a su casa con estos dos milagros recibidos. Por medio de su obra en la cruz obtienes el perdón. Así que cuando pases por una adversidad, recuerda que tu alma está segura en Jesús. Puedes estar seguro de eso. No debes temer. Él mismo lo prometió cuando dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Si tu misma alma está segura en las manos de Dios, ¿cuánto más lo estarás en tus situaciones? Así que tú puedes confiar en Él. Puesto que Jesús tiene toda autoridad, puedes depositar en Él tu fe y tener completa confianza, porque Él es fiel y es digno de confianza. Indudablemente pasarás por adversidades, pero a diferencia del mundo, si eres cristiano, tienes a Jesucristo morando en ti. Así que nos hace una pregunta aquí. ¿Confiarás en Él hoy? Para reflexionar. No hay nada como confiar en aquel que es digno de confianza. Él tiene toda autoridad y es fiel. No dudes ni por un instante. Él está contigo hasta el final. Que tu fe sea alentada por esta verdad. Pues es un tema muy hermoso que nos invita a tener fe en Él, a confiar en Él ante toda situación, por más difícil, adversa, de enfermedad, de angustia, de alguna situación. Pueden haber tantas situaciones que nos causan angustia, ansiedad, pero podemos estar seguros en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre todo. Él es el Rey, Él es Señor. Debemos tratarlo como tal. A veces tenemos una idea un poco errónea de lo que es Jesucristo. Decimos, Jesús es mi amigo. Sí, es mi amigo. Él lo refiere en alguna porción de la Biblia que es nuestro amigo, pero Él es, o a veces hasta ah, mi amigo, nuestros amigos a veces son nuestros cómplices, puedo decir. Jesús no es nuestro cómplice, Él es Señor, Él es Rey, Él es sobre todas las cosas, dice que todo está sujeto bajo sus manos, todo está sujeto bajo sus pies. Así que con esto en mente, vayamos a Él. Él es el Rey, Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Con esto vamos a terminar este estudio. Podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre todo, sobre todo. No hay nada que se esconda de su control, de su voluntad. Vamos a pasar a unos momentos de oración. Damos gracias a Dios. Hemos tenido una noticia de parte de nuestra hermana Mimi Ábalos que nos comunicó ayer que ya el papá de Alex y de Ivonne está mejor, ya está en casa. Damos gracias a Dios por ello. Damos gracias también porque nuestra hermana Rebeca está muy recuperada. Damos gracias a Dios porque vemos su mano de misericordia, vemos su favor.
Y tenemos algunas peticiones por ahí. Vamos a dar lectura a las peticiones y después pasamos a la oración, ¿verdad? Estos motivos de salud por nuestra hermana Rebeca y Ana Laura, por la mamá de nuestra hermana Eloína, por Yair, sobrino de nuestro hermano Manuel y Erlinda, por nuestras hermanas de mayor edad, Lupita, Tabita, nuestra hermana Epifania, también por nuestro hermano Daniel Garcés, él es por motivo de salud y por motivos de trabajo, ¿verdad? Tenemos aquí también una pequeña lista por el negocio de nuestro hermano Ignacio Lorenzo, nuestro hermano Armando Coronado y por nuestra hermana Blanca Miriam, por su familia, su trabajo. También nuestra hermana Alice nos puso hoy que es una de sus hermanas y su esposo están contagiados de COVID y por su familia, ¿verdad? Gracias también a nuestra hermana Alice que nos manda su lista de peticiones. Gracias, también motivo de gratitud por el cumpleaños de Saraí y otros motivos de oración, Flor Erika Mendoza, José Ángel, Marco Armenta, bueno, muchos motivos de oración por Irina y su mamá, Mireya Arteaga, por la salud de nuestra hermana Carmen y Ezequiel, por un hermano Ángel de Ponciano Arriaga que va a ser intervenido de su vista. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a, les invito hermanos que ahí en sus hogares cierren sus ojos y vayamos a Dios en oración, ¿verdad? Vayamos a Él en oración, que eh, el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice que es necesario que el que le busca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que vamos a buscarle de todo nuestro corazón. Bendito Dios, Dios eterno, Padre de misericordia, Señor, vamos a ti en oración, clamando, Señor, por cada una de estas peticiones, pidiéndote, Padre, que tú muestres tu favor, tu misericordia, Señor, en cada uno de estos motivos de oración, Señor. Pedimos por aquellos que están en enfermedad, por la salud de nuestra hermana Rebeca y Ana Laura. Señor, gracias porque van recuperándose poco a poco, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos de algunas personas que se han ido recuperando, Señor, del COVID. Gracias, Padre, porque muestras tu misericordia y tu favor, Señor, para aquellos que son tus hijos, Señor. Gracias, Padre, también te damos por nuestros hermanos. Más bien te pedimos, Padre, tu misericordia en nuestros hermanos que tienen necesidad de un trabajo, por nuestro hermano Dago, por Adrián, por Edith, Señor, por Gloria. Sabemos que ahorita hay mucha necesidad de trabajo, ha habido oh, despidos, han cerrado lugares, centros de trabajo, Padre, pero que cada uno de estos hijos tuyos, Señor, en especial te pedimos por aquellos que son tus hijos, puedan confiar en que tú tienes, Padre, una solución para ellos, para sus vidas, Padre, que tú eres su sustentador y no les dejarás de tu mano. Bendícelos, Padre, y provéeles el trabajo que ellos están necesitando, por los que tienen problemas de salud, Señor, por el joven Yair, por Irina Arteaga, Señor, por la vecina de mi hermana Alice,
que es la señora Verónica Palacios, Padre, por la familia Guzmán, que también sufre de COVID, por la hermana de Alicia, Señor, y su esposo, que están también diagnosticados con esta enfermedad, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y obra con misericordia en cada uno de ellos, Señor. Tú sabes que como dice tu palabra, que sea que vivamos o sea que muramos, no temamos al futuro porque nuestra vida está confiada en ti. Tú nos tienes, Padre, en tus manos. Bendito Señor, también por nuestras hermanas de mayor edad, te pido que tú bendigas a mis hermanas que están en edad avanzada, Señor, que son vulnerables, que tú les guardes en tu mano, Señor, a cada una de ellas y por los trabajos, los negocios de mi hermano Ignacio Lorenzo y mi hermano Armando Coronado, Señor. Eh, Sé tú, Padre, su ayudador, su sustentador aún, Señor, en estos tiempos difíciles. Si están pasando por angustia, da paz a sus corazones, da tranquilidad, Señor, a sus vidas, y que ellos confíen en ti, Señor. Tú eres su Padre y tú suplirás cada una de sus necesidades, Señor. También, hermana Esther nos pide oración por un primo, Señor. Tú concede las peticiones de mi hermana Esther por por esta persona, Erika Mendoza, que fue agredida físicamente. Señor, no le conozco, pero tu Padre le conoces y sabes la situación que ella está atravesando. Confórtale, Padre, consuélale en esta necesidad. Por Marco Armenta, por mi hermano Jesús Armenta y su familia, Señor, toda esta familia la ponemos en tus manos, Señor. Dales fortaleza, dales confianza, que ellos puedan poner en práctica esta ah, lección que hemos tenido el día de hoy de aprender a confiar en ti porque tú tienes todas las cosas en tu mano. Nada hay difícil ni imposible para ti, Señor. También por esta persona, Ángel de Porciano Arriaga, que será intervenido de su vista. Cada persona, Señor, por la que estamos intercediendo, habla tú a sus corazones, bendito Padre. Consuélales en su corazón, allí en lo íntimo de su hogar, Señor. Sé tú su consuelo, que búscalos, Padre, tráelos hacia ti con cuerdas de amor para que ellos, los que no te han conocido, puedan conocerte y reconocerte como Salvador y Señor. Padre bendito, en tus benditas manos pongo todas estas peticiones, Señor, y si alguna ha escapado a mi mente, no lo ha hecho de ti, Señor, ni de tu voluntad. Todo aquello, aquel Señor que te esté buscando en lo íntimo de su hogar en este momento o en la hora que ellos tengan esta comunión contigo, Señor. Tú conoces cada corazón y, Señor, tú has puesto este anhelo en nuestros corazones de buscarte, de amarte, Señor, de conocer tu voluntad, de hacer tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de ellos, bendice a las familias de la Iglesia San Pablo, Padre. Bendice a los pastores, Señor, de las otras iglesias. Te pedimos que tú bendigas, Señor, los pastores de nuestro campo, que no nos cansemos de orar por ellos, así como de los misioneros, Padre, los que están lejos, fuera del país, Padre, que están pasando por complicaciones para viajar, para poder estar donde, donde tú les has llamado a servir. Los ponemos en tus manos, Señor, por Areli, que tú seas con ella ahí donde ella se encuentra. Por Rebeca, Señor, que está también lejos de su hogar, de su familia, atendiendo la voz de tu llamado. Bendito Padre, aumenta nuestra fe, aumenta, Señor, ese deseo, ese anhelo de buscarte, Señor, sobre todo en oración y en escudriñar tu palabra. Bendito Padre, ponemos todas estas cosas en tus manos. Bendice a nuestro hermano pastor, a su esposa, a sus niñitos preciosos, Padre, los ponemos en tus manos. Y que, Padre bendito, tu nombre sea glorificado aún a través de esta situación de la pandemia, que tú estás disponible para nosotros todo el tiempo, para ti, Señor. Esto es nada, Padre, todo está
bajo tu autoridad y en tus benditas manos, Señor. Pedimos por todas estas cosas, Señor, con, con gratitud por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor, y en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos despedimos por hoy y pues gracias a todos los que nos acompañaron y que el Señor les bendiga y les animamos a seguir estos estudios y a meditar en este Evangelio de Marcos que es muy cortito, muy cortito. Podemos leerlo, si nos lo proponemos, pues en una sentada o en dos ya lo podemos leer. Solo son 13, no, son 14, son 16, 16 capítulos. Así que les animo, bueno, que vamos a estar viendo todo el Nuevo Testamento. Les animo a que participemos en esos estudios. Son muy hermosos y es un tiempo precioso el estar meditando en la palabra del Señor. El Señor les bendiga y muchos saludos para todos. Y aquí seguimos. ¿Vas a finalizar? ¿Cómo es el pastor que no me hace pasos? Ah, es que los tienen en su celular. Ah, ¿lo tiene el celular? Ah, yo pensé que, como lo veo mucho panorama,